Bienvenidos, everybody. Welcome. My name is Megan Sheehan. I work for the Institute for Catholic Liberal Education. I'm going to turn things over to Natalie over here to speak in Spanish. So welcome. Thank you. Natalie, I think you need to unmute. Sorry. Bienvenidos todos a este webinar llamado Vayan y hagan discípulos, la misión de la familia y la escuela. Les recordamos que para hacer algunas preguntas en la parte de abajo, en el botoncito que tiene Q y A, pueden ahí irlas escribiendo y al final de la sesión pues se tendrá un momento para leer alguna de las preguntas. Bueno, el Instituto de Educación Liberal Católica está muy honrado de tener a Elías Mo como, como invitado de este primer webinar en español. Y bueno, un poco de Elías, él es director de la Educación Católica de la Oficina para la Misión de la Educación Católica en la Arquidiócesis de Portland, Oregon. Antes de su cargo actual en la Arquidiócesis de Portland, Elías sirvió como superintendente de las escuelas católicas en la Arquidiócesis de Denver del 2018 al 2023. Anteriormente fue director de la Academia Católica Santa Rosa de Lima en Denver, Colorado, donde también sirvió como maestro y entrenador de baloncesto. Es hijo de padres inmigrantes de México. Elías asistió a escuelas católicas desde la primaria hasta su universidad. Tiene maestrías en liderazgo educativo y educación, así como una licenciatura en teología y sociología, todas de la Universidad de Notre Dame del estado de Indiana. El objetivo y el propósito de nuestras escuelas no es simplemente preparar a los jóvenes para la universidad y la vida profesional, afirma Mo. Solo una educación que valore adecuadamente el alma de la persona humana puede guiar al estudiante por el camino hacia la verdadera libertad humana. Con esto, pues démosle la bienvenida a Elías. Muchas gracias, Natalie, y muy buenas tardes, buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y sé que hay personas sintonizando de diversas partes de los Estados Unidos. Igual también tenemos personas sintonizando desde Colombia, así que sea donde estén, ya sea del este de los Estados Unidos al oeste, donde estamos aquí y nosotros, o nuestros hermanos que se encuentran en Colombia, muy bienvenidos a todos ustedes y los invito a que me acompañen. Vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Y va a ser una oración por la familia. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Padre nuestro amoroso, Creador de todas las cosas, enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, al hogar de María y de José, para formar la Sagrada Familia de Nazaret. Te pedimos que nos inspires, siguiendo el ejemplo de María y José, imitemos su amor generoso en nuestra vida familiar. Ayúdanos y ayuda a nuestras familias a conversar y mantenerse unidas en el corazón de Cristo, en comunión de amor entre padres e hijos, a reconocer y defender la santidad del matrimonio, a acoger generosamente el don de la vida, a proclamar el valor inestimable de cada miembro de la familia. Concédenos, Señor, la gracia de entregarnos en un servicio generoso a nuestra familia, que sea reflejo del amor que Jesús tuvo a María y José para convertir nuestro hogar en una verdadera iglesia doméstica, que tenga como centro al Señor Jesús. Enséñanos a descubrir a Cristo en las dificultades que puedan surgir en nuestro hogar y a encontrar la alegría en la cruz, bien unidos en el Señor. Cuida y protege nuestra familia para que todos seamos fieles al Evangelio y sepamos conducirnos siempre por los caminos de la santidad.
Jesús, María y José, les entregamos nuestros corazones y nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sintonizar este webinar, esta sesión aquí virtual que está patrocinando el Instituto por la Educación Liberal Católica. Y como mencionó Natalie, mi nombre es Elías, soy el director de la Educación Católica aquí en la Arquidiócesis de Portland, en Oregón. Y pues vamos a empezar con este tema, esta reflexión sobre la misión de la familia y la misión de la escuela católica, que lleva por título Vayan y hagan discípulos. Así que voy a compartir mi pantalla aquí. Y bueno, parece que ya está saliendo aquí. Entonces, para empezar, quisiera primero hacerles unas preguntas y de hecho estas preguntas van a ir guiando esta reflexión y espero que al final del tema, antes de que se dé un momento para preguntas, como mencionó Natalie, pueden en el chat que pueden encontrar abajo de la pantalla mandar sus preguntas, ya sea durante este tema o al final ya cuando se abra el momento para preguntas y respuestas. Pero en sí quisiera que la reflexión se base en estas preguntas, ¿no? Primeramente, la pregunta mayor, ¿qué principios deben existir para que se cumpla la misión de la familia y la misión de la escuela católica? Dentro de eso vamos a estar buscando la respuesta a estas siguientes preguntas. ¿Cuál es la misión de la familia? ¿Cuál es la misión de una escuela católica? ¿Y qué es el fin en sí de la educación entonces en una escuela católica? ¿Y cómo deben colaborar y apoyarse la escuela y la familia para que ambas misiones se puedan cumplir? Y dentro de esas preguntas, pues vamos a estar profundizando un poco más en sí. Últimamente no son ideas mías, les digo honestamente. De hecho, todo esto que les ofrezco hoy viene de la iglesia en sí, de la enseñanza de la iglesia, del catecismo de la iglesia. Así que voy a estar haciendo referencia en sí a la iglesia, porque este es el pensar y el sentir de la iglesia últimamente. Y es de la iglesia que se nos presentan estos principios que deben de existir para que se cumpla la misión de la familia y la misión de la escuela. Pero para empezar, los voy a invitar a que en el chat, si están en una computadora o incluso en sus teléfonos y pueden mandar una respuesta, vamos a interactuar un poco, ¿no? Aquí con los que están sintonizando. Esta es la pregunta que les quiero hacer para empezar, ¿no? Una reflexión propia para cada uno de ustedes, como papás de familia. ¿Qué es lo que más desean ustedes para sus hijos? Si en sí podrían decir, el anhelo más grande, mi deseo más grande para mi hijo es, ¿qué sería eso? Los invito de nuevo que pongan sus respuestas en el chat. Y si no pueden, pues simplemente reflexionen personalmente. ¿Qué es lo que más desean para sus hijos? Y veo que van entrando ya algunas respuestas. Muy bien, muchas gracias. Los comentarios son los siguientes: que sean buenos seres humanos, felicidad, su salvación, que sean buenos cristianos y sean santos, la salvación. Una señora puso, mi deseo más grande para mi hija es que sea feliz y que tenga a Dios en su corazón, que sea una hermosa persona, que Dios esté siempre en sus vidas, que lleguen al cielo, que sigan a Cristo, la santidad. Muy bien, muchas gracias. Y respuestas muy bonitas, que yo creo que llegan en sí al punto que quisiera hacer hoy, pero igual ya están pensando en sí con la mentalidad de la iglesia misma, referente a en sí la meta que ve la iglesia para todo ser humano, ¿no?
y la cual nos va a ayudar a profundizar y entender un poco más la misión de la familia y la misión de la iglesia también. Aquí en la pantalla pueden ver una foto de mi papá. Este es mi papá, el señor Don Elías Mo. Es originario de México, del estado de Yucatán en México. Yo, mis papás, los dos son originarios de México. Yo nací y me crié en Los Ángeles, el área de Los Ángeles, California. Y es de mi papá que les puedo decir que he llegado a entender más profundamente la misión de la familia y también la misión de la escuela. Y la visión que la iglesia tiene para ambas misiones en sí. Un día, de hecho, muchos años después de haber dejado mi casa, gracias a Dios por consecuencia de mi educación católica, yo asistí a las escuelas católicas desde kinder a la universidad. Y mi primera vez salir de Los Ángeles, de California, fue para irme a la Universidad de Notre Dame en el estado de Indiana. Y en ese entonces, pues no sabía, ¿no? En sí, el valor verdadero de mi educación católica. Tenía una idea, pero de verdad no creo que les pueda decir que tenía un sentido profundo de qué es lo que estaba recibiendo por medio de una educación católica. Pero años después, ya como adulto, ya siendo esposo, también con hijos, de hecho aquí está mi papá con mis 3 hijos mayores, mi esposa Claudia y yo tenemos 5 varones en casa. 4 de ellos también están asistiendo a una escuela católica aquí en la arquidiócesis de Portland. Pero años después, ya como director, de hecho, de una escuela, de director de la Academia Santa Rosa de Lima en la ciudad de Denver, Colorado, se me ocurrió hacerle una pregunta a mi papá. Y la pregunta era algo así: oye, papá, ¿por qué tanto sacrificio? Mis papás, de nuevo, tuvieron que esmerarse y trabajar mucho, ¿no? De hecho, muchos sacrificios para poder mandarme a mí y a mis hermanos y mi hermana a una escuela católica, de kinder hasta la preparatoria, hasta la high school. Y de nuevo, se me ocurrió preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué tanto sacrificio? Fácilmente nos hubieras mandado a una escuela pública donde no tendrías que pagar nada. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto sacrificio? Porque sí fue sacrificio. Yo creo que como muchos de ustedes quizás están sacrificando muchas cosas, ¿no? Para poder darles a sus hijos una educación católica, mandarlos a una escuela católica, especialmente aquellos de ustedes que son inmigrantes de otros países aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero yo, de nuevo, pensando que ya sabía lo que me iba a decir mi papá, ¿no? Que me iba a decir, no, mijo, mira, el sacrificio era para que tú pudieras tener oportunidades mucho mejores que las nuestras, para que no acabaras trabajando en el campo, en los files, en la pizca de verdura como él. Eso en sí era mi mentalidad, ¿no? Yo pensaba que esa iba a ser la razón que me iba a dar mi papá. Pero de verdad me asombró lo que me dijo, porque fue algo sencillo, pero a la vez muy profundo. Y lo que me dijo mi papá era esto: mira, todo el sacrificio era porque yo quería que fueras libre, que tú y tus hermanos fueran libres. Y le dijo, oye, ¿cómo que fuera que llegáramos a ser libres? Dice, sí, libres a poder conocer a Dios, llegar a amar a Dios y descubrir tu vocación para que fueras el hombre de virtud y de santidad que Dios te creó a ser. Lo demás, ya si tuvieras buena carrera, llegaras a la universidad, secundario. Pero eso era lo más importante, poder mandarte a una escuela que pudiera llegar a hacer eso en tu vida. Y de verdad me asombró porque en esa sencillez de mi papá está de verdad en sí el significado profundo de la visión que tiene la iglesia para la educación. Pero sobre todo, yo ahí descubrí que mi papá entendía que el educar a sus hijos primeramente le pertenecía a él como papá. Y a la vez necesitaba un apoyo
y un complemento a su tarea, a su labor como papá, a su misión como papá. Digamos, necesitaba un socio, una ayuda, ¿no? Y yo creo que aquí es donde empezamos a abrir un poco más en sí para entender lo que la iglesia dice es la misión de la familia y de la escuela. Últimamente la iglesia diría que la educación es un camino a la verdadera libertad, ¿no? Como lo dijo mi papá, quería que fuera libre, que mis hermanos y yo llegáramos a ser libres. Y apuntó hacia dónde íbamos a encontrar la libertad, en Cristo, en Jesús. Entonces, la iglesia nos dice que la libertad se encuentra en Jesús. Y la libertad que encontramos en Jesús nos ayuda en sí a descubrir el anhelo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Porque el ser humano se hace algunas preguntas, ¿no? De hecho, cuando mi hijo Juan Pablo es el mayor, puede ser un poco preguntón a veces, ¿no? Imagino que si tienen hijos, tenemos tan siquiera uno que hace muchas preguntas. Pero mi hijo Juan Pablo no falla en su habilidad de hacer preguntas muy importantes, ¿no? Pero en sí lo que admiro de eso es que para mí es como un ejemplo concreto de estas preguntas que nacen del fondo de nuestro ser. De hecho, que vemos de manera muy pura en la niñez o en las preguntas del joven, ¿no? ¿Qué preguntas? Aquí está Juan Pablo. ¿Qué preguntas se hace el ser humano? ¿Por qué existo? ¿Para qué fui creado? ¿De dónde proviene mi identidad? ¿Por qué hay algo en lugar de nada en el mundo? ¿Por qué existe el maligno? ¿Qué ha hecho Dios respecto al maligno? ¿Cómo debo vivir mi vida como ser humano? ¿Qué me conducirá hacia la felicidad? Ya sea en este mundo o en la que viene. Esas son las preguntas que el ser humano tiene dentro de su ser. Y en sí la vida humana es una búsqueda de respuestas a estas preguntas. Y en la visión católica creemos que es Jesús que tiene las respuestas a estas preguntas. Y entonces aquí empezamos en sí a poder a descubrir primeramente la misión de la familia, porque la iglesia dice que es la familia quien tiene que encaminar al niño, al joven, a sus hijos, a ¿qué? A Jesús a descubrir esas preguntas. En sí podemos decir entonces, y nos enseña la iglesia, que la familia es la primera escuela del niño. La familia es la escuela más importante, de hecho, del niño. Para exponerles algunas citas de la enseñanza de la iglesia, primeramente del catecismo. Dice el catecismo de la Iglesia Católica: por eso la iglesia llama a la familia con una antigua expresión, eclesia doméstica, es decir, una mini iglesia, una iglesia pequeña, iglesia de la casa, iglesia del hogar. Y es en el seno de la familia donde los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno de los hijos. Luego dice que el hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. En sí es una escuela para el ser humano, de la humanidad. Y también nos dice el catecismo de la Iglesia Católica que la familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de la familia en sí, entonces, es una iniciación a la vida en sociedad, en comunidad.
Es por eso entonces que la iglesia dice que primeramente la labor de la educación cae como responsabilidad ¿de qué? De la familia. ¿Y de quién? De los papás. ¿Qué más dice la iglesia? De nuevo, repite, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y luego nos dice que la familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Y esto requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Y los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Y es una grave responsabilidad, dice la iglesia, para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Esto, de hecho, diríamos la expresión mexicana, me cae pesado, ¿no? Porque aquí se siente el peso en sí de la responsabilidad del papá. No solamente es pasar información o instruirlos en la fe, sino también es que enseñarlos con nuestra propia vida, con nuestro testimonio, ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Dice la iglesia también que a medida que el hijo crece hacia la madurez y la autonomía humana y espiritual, su vocación única que viene de Dios se manifiesta con mayor claridad y fuerza. Entonces, los padres deben respetar este llamado y animar a sus hijos a seguirlo. Deben estar convencidos de que la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús. Como papá, tengo que estar convencido que la primera vocación, ya sea mía, pero también de mis hijos en sí, su primera meta, la primera meta de mis hijos es seguir a Jesús y ser fieles a esa vocación de seguir a Jesús. Y conforme van creciendo y desarrollándose, el Señor quiere hacerles claro para ellos qué es su vocación, ya sea como hombres casados, como padres de familia, o quizás como igual sacerdotes o religiosos. Pero como dice aquí la iglesia, me toca a mí encaminarlos a estar abiertos a descubrir esa vocación, la vocación única por la cual fueron creados mis hijos. Entonces, para resumir, ¿no? En sí lo que nos enseña la iglesia aquí. ¿Cuál es la misión de la familia? La misión de la familia, primeramente, es que conducir nuestros hijos a conocer a Jesús y ser transformados por una relación con Jesucristo y con su iglesia, el cuerpo que Él dejó para instruirnos y encaminarnos hacia Él. Segundo, es cultivar el crecimiento de nuestros hijos para que sean sabios y virtuosos, adquiriendo conocimiento de aquello que es verdadero, de lo bueno, de lo bello y también de lo justo. La sabiduría, ¿qué es? Es conocimiento de la verdad. Y la virtud, ¿qué es? Es la práctica de la verdad, ¿sí? Entonces, en sí podemos resumir esto en una palabra. Cultivar en nuestros hijos un conocimiento de la verdad, el amor por la verdad. Y tercero, preparar nuestros hijos para la misión por la cual han sido creados, para su vocación, para que puedan alcanzar el fin últimamente para la cual fueron creados. Y ese fin que es para nuestros hijos, igual para nosotros, es que es el cielo, es llegar al cielo, es la santidad. Empezamos aquí, hermanos y hermanas mías, ¿por qué? Porque no podemos entender la misión de la escuela si no empezamos primero con un entendimiento de la misión de la familia. Porque últimamente diría la iglesia lo próximo, lo siguiente: la escuela existe para apoyar la misión de la familia y complementar su labor educativa. Por eso existe la escuela, para apoyar y complementar la misión de la familia. La responsabilidad de la educación del niño es de la familia, pero dice la iglesia toma esa responsabilidad de la familia en serio y le pone tanto valor que dice, tenemos que apoyar la familia para que pueda cumplir su misión. Entonces, en dos palabras, apoyo y complemento. Esa en sí es la misión de la escuela. De nuevo, regresando a la sabiduría de las enseñanzas de la iglesia, dice la iglesia,
en un documento escrito por el Papa Pío XI, que de verdad es, para mí, de mi punto de vista, un documento que habla muy profundamente de la misión de la escuela católica. Dice el Papa Pío XI, la escuela es por su misma naturaleza una institución subsidiaria y complementaria de la familia y de la iglesia. Y la lógica consecuencia de este hecho es que la escuela no solamente no debe ser contraria a la familia y la iglesia, no debe de ponerse en medio de la familia, sino que debe armonizarse positivamente con ellas. De tal forma que estos tres ambientes, la escuela, la familia y la iglesia, constituyan un único santuario de la educación cristiana. De lo contrario, esta está destinada a fallar en su propósito y a convertirse en agente de destrucción. Palabras fuertes del Papa aquí. Pero para sacar algunos detalles. Armonía. La iglesia llama a una armonía entre la familia, la escuela y la iglesia. Y dice que es tan necesario tener esa armonía que si esa armonía no existe, ¿qué pasa? Son agentes de destrucción de ambas misiones, de ambos labores aquí, ¿no? Tiene que existir una armonía y debe ser que un santuario en sí ¿de qué? De la educación cristiana. Qué hermoso, de verdad, la visión aquí de la iglesia. Luego dice la iglesia también, y esto de aquí viene del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que de hecho festejamos ayer, ¿no? En su carta a las familias, igual también una escritura muy hermosa, una carta muy hermosa, que los animo a leer si no lo han leído. Y el Papa Juan Pablo II dice lo siguiente: los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos y en este campo tienen incluso una competencia fundamental. Son educadores por ser padres. Comparten su misión educativa con otras personas y instituciones como la iglesia o como escuelas. Esto implica la legitimidad e incluso el deber de una ayuda a los padres. De nuevo, repitiendo en sí, la tarea que tiene la iglesia en ayudar a los padres, porque como primeros y principales maestros de sus hijos, son educadores por el simple hecho de ser padres. Yo soy educador por el simple hecho de ser papá. Y eso es algo que no se me puede quitar, que nadie me puede quitar. Y aquí, hermanos, es importante hacer algunos puntos, ¿no? Últimamente, tiene que existir una colaboración entonces entre la escuela y la familia. Porque si no hay una colaboración, les puedo decir que esta palabra que nos da el Papa XI, de que hay una destrucción, se materializa en la dinámica de la escuela con la familia. Yo lo he visto como papá cuando hay conflicto con la escuela, lo he visto como director de una escuela, como maestro en una escuela católica cuando hay conflicto con una familia y la familia no entiende en sí la misión de la escuela en apoyo a su misión como familia. Y es ahí donde se dan esos conflictos, esos roces, que en sí no permiten que se dé la tarea de la labor educativa, en sí que no permite que el niño se forme de la manera adecuada, la manera en que tiene la iglesia en mente, últimamente, ¿no? Entonces, la escuela católica existe para apoyar la familia. También es importante hacer este punto aquí. Espero que estemos de acuerdo aquí, que, de nuevo, con la iglesia, la misión que tenemos como familia es primero educarlos a que vengan a descubrir su propósito como seres humanos encontrándose con Jesús, ¿no? No es primero el que nuestros hijos logren alcanzar, tener buenas carreras o logren alcanzar tener un estado social mejor del que tenga yo o tenga mi familia. Por decir, en la hora de mi juicio delante de Dios, pienso que la pregunta del Señor hacia mí no va a ser: oye, Elías, ¿lograste
que tus hijos tuvieran carreras exitosas, que fueran doctores o fueran abogados? Sí, bueno, bien, adelante, pasa al cielo. No, no creo que esa sea la pregunta del Señor. En mi juicio delante del Señor, yo creo que la pregunta va a ser algo así. Elías, ¿qué hiciste para que tus hijos llegaran a conocerme a mí y a vivir en amistad conmigo como discípulos míos? ¿Qué hiciste para encaminarlos a ellos hacia una vida de verdad y de virtud? ¿Qué hiciste para ayudarlos a alcanzar la santidad? Si reflexiono en eso un momento, me pongo a pensar, y les digo por experiencia propia, de las maneras en que quizás a veces los mensajes que les doy a mis hijos, en lo que me enfoco yo, a veces no estoy cumpliendo yo como papá con mi misión. Y ese es el desafío que tenemos como papás para vivir nuestra misión como familia, como papás. De nuevo, les digo por experiencia propia que es difícil como papá mantenerme fijo en la meta primaria, en el fin más importante. A veces me pongo a pensar, pues, ¿qué pasaría si mis hijos no sacan buenas marcas, buenas calificaciones, no tienen, o qué pasa si no llegan a tener buen trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El temor que a veces le llega al papá. Pero de nuevo, aquí es donde pienso en lo que me dijo mi papá. Como les mencioné al comenzar, le hice esta pregunta a mi papá, ¿por qué? ¿Por qué tanto sacrificio para mandarnos a una escuela católica? Y para acabar esa conversación me dijo lo siguiente, mira, Elías, si hubieras acabado como obrero en el campo pero siendo un mejor hombre que yo, un hombre más virtuoso, un hombre santo, hubiera valido la pena todo el sacrificio para mandarte a una escuela católica. Y aquí está en sí la visión de la iglesia, ¿no? De la familia y de la escuela. Y no tienen que tener un cierto nivel de educación para poder liderar su familia, liderar sus hijos, como los primeros maestros de sus hijos, a esta visión. Porque como dice San Juan Pablo II, ya son maestros por hecho de ser papás. Es mi identidad. Y no tienen que saber de pedagogías o métodos educativos. De hecho, puedo y debo hacerme cargo de la educación de mis hijos simplemente por encaminarlos primeramente hacia la virtud, hacia la verdad, hacia la fe, hacia Jesús. Entonces, estos son los cimientos en sí, el reconocimiento, el entendimiento que tenemos que tener para poder, entonces, ver una colaboración eficaz entre la familia y la escuela. La familia tiene que entender su misión y la escuela tiene que también entender la misión de la familia y respetarla y honrarla en sus prácticas, en sus actitudes hacia la familia, en su relación con la familia, en su comunidad, en su cultura. Dice de nuevo la iglesia lo siguiente referente a esta colaboración. La colaboración entre la escuela católica y las familias de los alumnos debe continuar y fortalecerse, no solo para afrontar problemas académicos que puedan surgir, sino sobre todo para que se alcancen los objetivos educativos de la escuela. No se trata de conveniencia, sino de una colaboración basada en la fe. La tradición católica enseña que Dios ha confiado a la familia su propia y única misión educativa. Hay que trabajar juntos para fortalecer ambas misiones. En sí, el enfoque es el niño, el joven, el alumno, el docente. Responsabilidad primero de los papás, pero apoyado por las familias. Y esta colaboración tiene que basarse en esta fe mutua, pero también fe en el Señor, fe en la iglesia, claro, y en las enseñanzas de la iglesia, pero sobre todo en confianza y en fe como papá de que la iglesia, por medio de las escuelas, tiene lo mejor en mente para mis hijos, y fe de la escuela a los papás de que la familia va a hacer todo lo posible también para apoyar en sí la misión de la escuela. Y el éxito, luego continúa la iglesia y nos dice que el éxito del camino educativo depende principalmente del principio,
del principio de la cooperación mutua, ante todo entre los padres y el maestro. Los profesores, los maestros, ¿sí? Son esa primera línea de apoyo, de complemento para nosotros como papás. Y tiene que ver una relación fuerte, una confianza fuerte, basada en la fe, para que se vaya llevando este programa de formación que la iglesia tiene en mente para la educación de nuestros hijos. Últimamente podemos decir, ¿no? Sencillamente, que la familia, tanto como la escuela, comparten una misma misión. Y la raíz de esta misión viene del Señor Jesús mismo, ¿no? Lo oímos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículos 19-20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Es una misión educativa el enseñar a nuestros hijos a cumplir todo lo que el Señor nos ha dado. Es parte de formarlos a ellos como discípulos. Es por eso que podemos decir que compartimos esta misma misión últimamente. Entonces, ¿cuál es el fin de la educación? Ya entendiendo y profundizando un poco más la misión de la familia y el por qué existe la escuela como apostolado, como ministerio de la iglesia en apoyo de la familia, de la misión de la familia y como complemento de la labor educativa de la familia. Ahora queremos profundizar un poco más. ¿Cuál es el fin de la educación en la visión de la iglesia? De nuevo, regresando aquí al Papa Pío XI. En la visión de la iglesia, la educación consiste esencialmente en la formación del hombre tal cual debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual ha sido creado. Es evidente que no puede existir educación verdadera que no esté totalmente ordenada hacia este fin último. En sí, ¿qué es el fin de la educación? El fin de la educación es preparar al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, al joven, para que ellos puedan ser las personas en este mundo, a comportarse como personas de fe, de virtud en este mundo para poder alcanzar la meta que tienen como hijos e hijas de Dios, llegar al cielo, ¿sí? Ese es el fin de la educación, la santidad, el cielo. Y es entonces en sí esta visión de la educación que va a poder ayudar al ser humano, a nuestros niños, a nuestros hijos, descubrir las respuestas a estas preguntas que tienen en lo más profundo de su ser, ¿sí? En sí, podemos decir que el fin de la educación es la libertad, como mencioné anteriormente. Que una educación propia es una educación que libera, porque es una educación que conduce hacia la persona quien nos libera, a Jesús quien nos libera. Entonces, la educación, podemos decir, es una labor de formación humana. De hecho, esta es la frase que usa la iglesia en su enseñanza, que la verdadera educación se propone a la formación de la persona humana en orden a su fin último. Esto proviene entonces en sí de un entendimiento de qué es la persona humana, en sí de una antropología, una visión comprensiva de quién es la persona humana, para qué ha sido creado, cuál es su propósito, que nace en sí de lo más básico, que cada ser humano ha sido creado hombre, mujer, con una vocación única, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esta labor de formación, la iglesia dice, tiene 4 elementos o 4 dimensiones. Esta formación debe ser humana, en la dimensión humana del ser humano. Debe ser espiritual, en la dimensión espiritual. En la dimensión intelectual, o sea, el de la mente.
y la dimensión vocacional, que es en sí una preparación para aquella vocación por la cual fueron creados nuestros hijos. Y estas dimensiones, ¿sí? Si se lleva a cabo esta formación en estas 4 dimensiones, esto va a ayudar a que el niño, nuestros hijos, cultiven 4 amores o crezcan en 4 amores. Amor de Dios, amor propio como hijos e hijas de Dios, amor a la verdad, que de verdad tengan un celo, un amor por conocer qué es la verdad, lo verdadero, y amor al prójimo, que también por amor a Dios puedan en sí demostrar ese amor al prójimo. Últimamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta formación de la persona humana, que es la educación católica? En sí, la visión de la iglesia es que el alumno, que nuestros hijos sean formados, o más bien sean conformados a la imagen de Cristo Jesús. Que Jesús, siendo hombre y Dios, conoce nuestra humanidad y en sí la meta de la educación, de la formación del alumno es que se vaya conformando más y más y más a Cristo Jesús. Aquí quiero poner una pausa porque quisiera que reflexionen un poco en esto, ¿no? Fíjense que la iglesia no dice aquí que el fin de la educación es que llegar a la universidad, tener buena carrera, ganar mucho dinero. ¿Qué dice la iglesia? Es formar la persona humana a ser como Cristo, a ser transformado por Cristo Jesús. En sí, nuestra meta es algo a un nivel mucho más grande que el mundo cotidiano o que lo que tiene el mundo o en sí lo que tiene el proyecto educativo moderno hoy en día. Es muy distinto a esta visión que tiene la iglesia. ¿Cómo es de qué manera es diferente? ¿De qué manera se diferencia la visión católica de la educación a la visión moderna, la visión secular de la educación? En sí, en la visión moderna de la educación, el centro de la educación, ¿qué es? El fin, ¿qué es? Es el hombre, es la persona, es el ser humano, es el ego del hombre. Todo, la ciencia, la historia, la literatura, la tecnología, la política, la educación, todo eso está diseñado ¿a qué? Conforme a lo que el ser humano quiera. Está ordenada a fines materiales y temporales. La fe está en conflicto constante con la razón. De hecho, en este ambiente, en esta visión educativa, que en sí lo vemos sobre todo en las escuelas públicas aquí en los Estados Unidos. También se ha afinado a un cierto cientificismo, es decir, a una ideología que dice que lo único que es verdadero es aquello que se puede descubrir por medio de la ciencia, por medio de los estudios científicos, y si los estudios científicos no lo pueden comprobar en sí, no es verdadero. ¿No? Ese es el cientificismo. Vemos en esta visión secular de la educación una educación industrializada, fragmentada. ¿Qué quiere decir eso? Es en sí que el aprendizaje es ¿para qué? Para aprender información, tomar exámenes, aprender información, tomar exámenes y repetir. Y conforme vamos pasando exámenes, vamos ¿qué? Progresando y vamos pasando al siguiente nivel. Y esos exámenes, esa información, ¿de dónde viene? Viene de estándares delineados por el gobierno, basados en lo que el gobierno dice que es necesario, esencial para que el alumno sea miembro productivo de la sociedad. Y aquí no hay espacio para la contemplación, para la reflexión o el desarrollo del razonamiento o el pensamiento crítico que es esencial para el ser humano. También a veces, y especialmente dentro del contexto aquí americano en los Estados Unidos, sobre todo en las escuelas públicas, vemos que también en esta visión secular hay una ideología de activismo que se ha ido metiendo en nuestras escuelas públicas.
¿A qué me refiero? Que la educación es para promover cambios sociales, políticos o ambientales. En sí que el fin es formar personas activistas que pueden ser agentes de cambio en la sociedad por cualquier causa que el maestro o quizás a veces el gobierno diga que es la causa más importante, ¿no? Es aquí donde nuestros jóvenes en un ambiente así son susceptibles a un cierto adoctrinamiento, es decir, donde están en peligro de ser inculcados con ciertas ideas o ideologías donde no hay espacio para cuestionar, o ideologías que incluso van en contra de la fe católica. Y hemos visto también, incluso aquí en los Estados Unidos, ejemplos donde alumnos acaban disciplinados por no aceptar la idea, por ejemplo, de que el género es algo fluido o X ideología, ¿no? ¿Y qué pasa también? En este ambiente, los padres son marginados en el proceso educativo de sus hijos e incluso a veces son excluidos. Tristemente, con nuestra población inmigrante aquí en los Estados Unidos vemos esto frecuentemente, donde porque hay barreras de idioma, de lenguaje, a veces el sistema en sí se aprovecha de que el papá no habla inglés o de que el papá no conoce en sí el sistema educativo aquí en los Estados Unidos. Pero todo eso nace cuando el hombre es el centro de la visión educativa. Y tristemente, hay que reconocer también, y hay muchos obispos y aquellos de nosotros que trabajamos en escuelas católicas, que hoy en día, en estos tiempos, estamos dándonos cuenta que también esto ha influenciado el proyecto de la educación católica, ya sea en parte o quizás también a veces en totalidad. Y es importante para nosotros vigilar y tomar siempre como punto de referencia para nuestras escuelas en sí qué es el fin de la educación católica, qué tiene en mente la iglesia. Entonces, ¿qué es ese fin? ¿Qué dice la iglesia? Pues en una iglesia católica, el centro del estudio, el centro del proyecto educativo es Dios mismo. Todo debe de conducir a Dios. De Dios nace nuestro entendimiento, de Dios proviene en sí cómo es que debemos de ver la ciencia, la historia, la literatura, la tecnología, la política, la educación. Todo en sí, entonces, en un programa educativo católico, debe ser ordenado hacia la felicidad y la vida eterna. La educación católica debe estar enraizada en una cosmovisión cristiana, es decir, en una manera de ver el mundo como católico, como cristiano. Debe ser una educación integrada, donde las disciplinas no simplemente son sujetos apartes o doctrinas apartes, sino son un cuerpo de conocimiento que está integrado, que la historia, tanto como la literatura, tanto como las ciencias y las matemáticas en sí, todo junto ayuda al alumno a poder ver la realidad así como es y debe ser. Y también ahí es donde podemos descubrir en sí la manera en que Dios está obrando y actuando dentro de la naturaleza, dentro de la historia, dentro de las historias de seres humanos en la literatura, etc. Hay una unidad de fe y de razón en esta visión, últimamente también, donde no hay conflicto, sino en sí están tan integrados, ¿sí? Que el razonar es razonar con fe. El tener fe es también tener razonamiento. Y lo que pasa es que se despierta el asombro en el alumno. El alumno empieza a poder contemplar, poder tener atención de las cosas que están delante de él. Y empieza a desarrollar habilidades intelectuales como razonamiento, comprensión, pensamiento abstracto, memoria, atención. Todo aquello que hace despertar en sí sus capacidades para poder abrir su perspectiva y su mundo, su perfil, al perfil de Dios últimamente.
es de verdad una experiencia educativa radicalmente diferente a lo que se puede encontrar en otras escuelas y sobre todo en escuelas seculares. Les doy este ejemplo de una clase de ciencias naturales donde digamos que los alumnos están estudiando las ciencias biológicas y usando un microscopio electrónico, ¿no? Imaginémonos que estos alumnos que ven aquí están observando un organismo, una planta, digamos, las células de una planta. Esta actividad puede estar pasando en una escuela pública, una escuela secular, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay en las dos aulas? Las preguntas tanto del alumno en este momento de estudio, como las preguntas al alumno de parte del maestro, de parte del profesor, es una de las áreas donde se ve en sí la diferencia entre los dos proyectos educativos. El alumno, ¿qué va a decir? ¿Qué va a preguntar? Oiga, profesor, ¿por qué es que esta celular llegó a ser así? ¿Quién lo creó así? ¿Qué propósito tienen todas estas partecitas de esta planta? En un ambiente secular, la respuesta, ¿qué puede ser? Pues es una coincidencia cósmica o es el resultado de un proceso evolucionario, ¿no? O quizás un profesor puede decir, no, pues no puedo hablar en términos religiosos, mejor digo, bueno, enfócate simplemente en completar la hoja de ejercicios porque se te está acabando el tiempo y tienes que tener esa información para el examen que viene al terminar esta unidad, ¿no? O estas preguntas a tus papás en casa, porque necesitamos que te enfoques aquí en lo más importante, ¿no? Completar este trabajo. Espero que eso no sea la respuesta que se le dé a un alumno en una escuela católica, porque en sí, en la visión de la iglesia, en una escuela católica, no es simplemente, el fin no es simplemente llenar hojas de ejercicios o de trabajo, sino es por medio de esas preguntas y experiencias que se cultiva, ¿qué? La atención del alumno, su habilidad para contemplar y a maravillarse en algo. El experimentar el asombro al contemplar la creación de Dios, contemplando en sí esta célula de una planta. Y sí, claro, aprender del organismo y las partecillas del organismo y crecer en conocimiento de las células es importante. Pero ¿para qué? ¿Para qué tener ese conocimiento? Yo diría esto, es para que de una pequeña manera, en el estudiar ese organismo y el orden en que se creó, el orden de esas partecillas del organismo, la lógica y la belleza de esa creación, pueda el alumno contemplar la huella, la impresión que dejó el Dios que creó todo y hizo la naturaleza para atraernos hacia Él. En sí, son habilidades que permiten que el niño, que el joven pueda captar realidades invisibles, realidades más profundas y más verdaderas que están más allá de los sentidos humanos o el conocimiento humano. Es en sí cultivar la habilidad de contemplación para que puedan contemplar ultimadamente a quién. Puedan contemplar a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así como se transmite, como se pasa la cosmovisión católica. Ese es el fin de la educación católica. Que podamos apuntar, orientar al alumno a quién, a Dios mismo. Y a ayudarlos a poder aprender cómo contemplar los misterios que están presentes en sí, en la realidad y en la creación. Entonces, todos tenemos, dice la iglesia, la obligación de reconocer, respetar y testimoniar esta identidad católica de la escuela. La familia y la escuela tienen esta obligación de reconocer en sí el fin, la meta de la educación y la misión de la familia. Esto en sí es lo que es necesario para tener una colaboración eficaz entre la escuela y la familia. Entonces, para acabar, ¿qué podemos entonces nosotros como papás hacer para apoyar
la escuela, la misión de la escuela. ¿Qué puede la familia hacer para apoyar la escuela últimamente? Pues aquí quisiera darles algunas recomendaciones. Primeramente, vivir como mini iglesia, vivir como iglesia doméstica. Es importante como familia que en mi casa estemos rezando, estemos en oración, modelando para nuestros hijos una vida de oración, asistiendo la misa dominical, yendo, si es posible, por ejemplo, a la adoración del Santísimo Sacramento como familia, celebrando las fiestas litúrgicas de los santos patronos que tenemos, ya sea de la escuela o nuestra familia o de nuestras comunidades. En sí, la vida familiar tiene mucho que ver cómo nosotros podemos apoyar en sí la meta de la escuela católica. Segundo, dialogar con nuestros hijos. Es importante estar en frecuente diálogo con nuestros hijos. Cenar juntos como familia es una de las maneras más sencillas y bellas a la vez donde se puede llevar a cabo este diálogo. Y cenar sin el teléfono incluso también, ¿no? Para que no haya distracciones. Y haciendo preguntas, más allá de dime qué aprendiste hoy, ¿no? Oye, hijo, cuéntame algo que te trajo alegría del día de hoy. Cuéntame algo interesante que pasó en la escuela, o algo quizás que te dio tristeza o te frustró, una pregunta que te hicieron. Les puedo decir que en esta visión católica, incluso van a ser sus hijos que van a llegar con esas preguntas para ustedes. Oye, mamá, papá, ¿sabías esto? ¿Qué piensas de esto? ¿No? Abrir en sí la oportunidad para que se pueda dar ese diálogo es muy importante. Tercero, apoyar la visión educativa. Como familia, se puede apoyar esta visión que tiene la iglesia. ¿Cómo? Por ejemplo, ir a mis museos de arte y de ciencias, museos históricos, de naturaleza, o ir incluso fuera, tener paseos en la naturaleza, en la playa, en las montañas. Ir lejos de la ciudad, si es posible, para tener esas experiencias de la creación de Dios, de asombro, de maravillar en la creación de Dios. Créanlo o no, todo eso ayuda, apoya esta visión educativa que tiene la iglesia. Guardar también lo que consumen nuestros hijos por los medios de entretenimiento, los medios digitales sobre todo, los videojuegos, o ya sea por medios de streaming, YouTube, Netflix, lo que sea que tengan acceso sus hijos. Déjenles digo, papás, que el teléfono celular es uno de los peligros más grandes que existe para nuestros hijos hoy en día. Y no tengo que quizás profundizar más allá porque me imagino que ya conocen los peligros. Pero aquí una recomendación, si es posible que sus hijos no tengan un teléfono celular o un smartphone, no se lo den. Porque si lo tienen acceso a consumir contenido de muchos tipos, diferentes tipos, y muchas veces ese contenido no va a ayudar a que ellos desarrollen esa visión, esa cosmovisión católica. Y también podemos leer con nuestros hijos en casa, libros, cuentos, que los ayuden a ellos a también ver en sí historias de héroes, también del mal contra lo bueno. Una recomendación aquí, sea para los niños pequeños como los grandes también, los cuentos de los hermanos Grimm son muy fascinantes y he visto que para mis hijos, ya sea del mayor que tiene 12 años al menor que tiene 4 años, todos están interesados en las historias, pero leer cuentos con ellos es también algo que se puede hacer y leerlos en español incluso. Si sus hijos están asistiendo a escuela donde reciben instrucción en inglés, en la mayoría del tiempo, mucho mejor leerles a sus hijos en español también en casa con cuentos así. Así que con eso vamos a parar aquí para poder abrir a preguntas que tengan. Como mencionó
mi compañera al inicio de, Natalie, al inicio de este seminario, pueden someter sus preguntas por medio de la función Q&A, la función chat. Van a ver en sí un botón que dice Q y A, y Natalie va a estar leyendo las preguntas que van saliendo allí. Listo, aquí tenemos una pregunta de Ana. Dice, ¿cómo podemos compartir la experiencia de la escuela católica con quienes no se convencen de inscribir a sus hijos a una? Sí, muy buena pregunta. Primeramente yo diría que es testimonio más que nada, ¿no? Sería fácil hablar de las metas de la educación católica, ¿no? Decir, bueno, pues la educación católica se enfoca en esto en comparación a una escuela secular, una escuela pública, pero yo diría que una de las mejores maneras es hablar de nuestra propia experiencia, ¿no? De dar testimonio de en sí cómo es que nuestros hijos han aprovechado la experiencia educativa en una escuela católica, o que como papás hemos visto nosotros en el crecimiento de nuestros hijos también. Eh, Pregunta si va a haber acceso a la grabación, porque no, bueno, no tuvieron acceso. Y, y Sandra pregunta si existen talleres para padres para que pues puedan como contribuir de una manera pedagógica pues a algún tipo de formación. Sí, primeramente, sí, pienso que la grabación sí se va a mandar después a aquellos que se inscribieron. Así que si se inscribieron y no pudieron llegar hasta hacia un momento, uh, se me hace que no sé cuándo, pero después de este seminario se va a mandar la grabación, es lo que tengo entendido. Y la segunda pregunta era si va a haber otros talleres, otros seminarios así. Sí, como que sí existen como talleres para que, bueno, los padres se sigan ciertamente formando para formar. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, sí, sé que en diferentes partes sí existen. Por ejemplo, aquí de parte de este instituto, el Instituto para la Educación Liberal Católica,
ellos frecuentemente tienen talleres así en línea y para papás, para maestros, pero yo le recomendaría que fuera a hablar ya sea con el personal de su escuela, el liderazgo de su escuela o de la parroquia, para ver si tienen más información de talleres para padres de familia que quizás sean o que estén ahí cerca de donde estén ustedes. No sabiendo de dónde viene la pregunta, pues eso es lo mejor que quizás pueda recomendarle en este momento. Sí, ligado a eso, Gigi Ramírez pregunta como que si hay de esta formación, digamos, en español, pues además, digamos, de este webinar. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que tiene pensado el instituto tener más oportunidades así de talleres en español. Esta es la primera que se hace de parte de este instituto en español, pero sé que el instituto tiene planes para poder ofrecer muchos más así en español. Así que la invitación aquí sería inscribirse también para recibir anuncios de parte del instituto porque van a estar mandando más informes sobre talleres en el futuro también. Listo. Jacqueline pregunta, bueno, pregunta y comenta, en la sociedad de hoy el tiempo parece ser cada vez más corto en familia, usualmente estamos cansados y muchas veces em, distraídos. em, Así que podría ser lo más importante para compartir en familia, que podría ser lo más importante para compartir en familia, para ayudar a nuestros hijos a inculcar y habituarlos Sí. a una vida familiar católica. Sí, sí, muy buena pregunta. Hay mucha actividad, ¿no? Para la familia de hoy en día. Mire, yo le diría primeramente que es un discernimiento. Le puedo decir de propia experiencia que para mí y para mi esposa Claudia, estamos siempre y a menudo discerniendo cuánta actividad queremos tener con nuestros hijos como familia, no hablando del trabajo, porque el trabajo, de cierta manera, las horas están fijas, ¿no? Y ese es un elemento, sobre todo si ambos papás trabajan, ¿no? Ah, pero más allá de eso, del trabajo, actividad en términos de, por ejemplo, actividades para los niños, los hijos, deportes, consumen mucho tiempo y sí, es causa de cansancio de la familia, como menciona Jacqueline. Eh, y sí, pues a veces como papá es difícil ya en la tarde, sobre todo entre semana o incluso los fines de semana, uno siente que es el tiempo para descansar y cargar baterías, ¿no? Para estar preparados para el lunes. Pero tan siquiera les diría que hay que ver de qué manera como familia se puede hacer del domingo un día sagrado, ¿no? Que se pueda honrar el domingo, perdón, como día para tener a Dios presente y de prioridad y la familia también. Sí, asistiendo a la misa, pero también para poder quizás pasar el día juntos sin distracciones, ¿no? Donde puede ir la familia al parque o a la playa o donde actividades así donde se pueden ir fomentando estos hábitos que dice, ¿no? Y segundo, tan siquiera entre semana, ¿no? 5 minutos todos los días antes de que los niños se vayan a dormir. Rezar juntos. No hay que rezar rosarios completos, pero se puede rezar un misterio del rosario. Se puede hacer una oración, leer una oración que encuentre uno para la familia enseñarle a nuestros hijos, perdón, a rezar con sus propias palabras también. Modelar eso nosotros para nuestros hijos. Esas cosas quizás suenen pequeñas o sencillas, pero son profundas e importantes. Así que mi recomendación es esa, es ver de qué maneras primeramente se puede ir sembrando esas semillas de fe en casa, ¿no?
Y segundo, discernir de qué manera podemos abrir nuestro tiempo también como familia, quizás dejar actividades para poder, sí, fortalecernos en esa vida familiar católica. Y eso yo creo que es un discernimiento que tiene que ser único para su familia, como lo es para nosotros, de acuerdo a nuestra realidad y nuestras circunstancias, ¿no? Pero es un discernimiento importante y valioso. Listo. Bueno, creo que tenemos ya una última pregunta. Mm, Ana pregunta, cuando hablaba sobre el activismo y la susceptibilidad a ser adoctrinado, ¿a qué se refiere exactamente en términos de la libertad? Sí, muy buena pregunta. De nuevo, de mi contexto, no, hablando más del contexto aquí en los Estados Unidos y de lo que ha sido mi experiencia con esto, ¿no? Lo que se ha visto en las escuelas es, de nuevo, donde se presentan a los alumnos ideologías, filosofías, donde, por ejemplo, mencioné la ideología del género. La idea de que el género es fluido, la idea de que el matrimonio puede ser entre dos hombres o dos mujeres, o ideologías donde digamos que los alumnos ven todo dentro del contexto de que hay sistemas opresivas en contra de minorías, y que en sí, que la libertad viene en derrumbar esos sistemas opresivos. Aquí estas cosas, estas ideologías, pues pueden encaminar el alumno, el joven a un cierto marxismo también pues que diríamos que no cae y no concuerda con una visión católica para el bien de la sociedad y la humanidad, ¿no? Así que esas son algunas de esas filosofías e ideologías a las que me refiero que se han ido metiendo tristemente en la educación, sobre todo de nuevo, no sé si usted sea de aquí en los Estados Unidos o sea de Colombia, pero tan siquiera aquí en el contexto americano, en los Estados Unidos, en mi experiencia es lo que se ha visto que se está promoviendo. Listo. Bueno, tenemos ya la última. Muy Eh, buenas preguntas. Lina pregunta, ¿qué recomendaciones, actividades nos das a las familias que tenemos hijos que estudiaron en colegio católico y ahora están en universidad secular para que no pierdan la fe o se enfríen? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si están en un colegio, una universidad secular, hay típicamente, aún en universidades seculares, ministerios que existen para apoyo de alumnos católicos. Entonces, lo primero sería buscar ese ministerio. Aquí en los Estados Unidos hay dos que frecuentemente están presentes en las universidades aquí en los Estados Unidos. El Newman Center es uno de ellos. Y el segundo es parte de una organización que se llama Focus, Focus. Y tienen misioneros ahí que son jóvenes, de hecho, jóvenes adultos, que ya son graduados de la universidad, pero pasan a ser ministros, misioneros en universidades aquí. Y son muy buenos, de verdad. Y tienen estudio bíblico, dan retiros. Los centros Newman ofrecen misa frecuentemente también. Así que, de nuevo, si sus hijos están asistiendo a una universidad aquí en los Estados Unidos, esos serían los dos. Pero igual, también hay en muchos locales donde hay universidades, hay parroquias cercas. Si no existen esos, vayan la recomendación es que animen a sus hijos a que encuentren la parroquia más cercana y vayan a ver qué hay allí. Típicamente las parroquias que están más cercanas a la universidad también
hay un ambiente un poco más joven y también conducen su ministerio hacia el apoyo y el ministerio a jóvenes adultos que están en la universidad. Así que esas serían algunas de las recomendaciones. Listo. Bueno, agradecen mucho tu presentación y en general, pues gracias por tu compañía y a todos los que participaron en esta enseñanza.